Bien, muy bien. Buenas noches nuevamente a todos y a los últimos que han llegado. Que el Señor les bendiga. Y entonces vamos a iniciar con este mensaje. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla para que ustedes, para que todos podamos verla. Y entonces a partir de ahora comenzar este estudio que tiene por título La preexistencia de la ley de Dios. Nosotros hemos hablado un poquito de eso, pero yo quisiera ver si alguien se anima y comparte con nosotros una idea. Una idea. A ver, ¿quién quisiera decirnos o expresar qué es la ley de Dios para usted? Lo que usted conoce, lo que usted ha visto. ¿Qué es la ley de Dios? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién nos dice algo, una idea? ¿Quién nos comparte alguna idea sobre esto? ¿Qué es la ley de Dios? A Yo, ver. pastor, yo, pastor. Ok, aquí está Jaime. Adelante, Jaime. Es el fundamento del gobierno de Dios. Interesante, esos conceptos son muy correctos, esa idea que nos comparte nuestro hermano Jaime. El carácter Fundamento, de Dios. muy bien, fundamento del gobierno de Dios, de su reino, muy bien Jaime. Es una expresión de su carácter, muy bien a nuestro hermano Daniel. Quisiera darle chance a apenas uno más, alguien más que quisiera compartirnos su idea y de esa manera también me permite sentirlo por aquí, antes de que pasemos a este detalle y por qué es tan importante que nosotros entendamos la preexistencia y el carácter eterno de la ley de Dios. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es la ley de Dios? A ver, dice Yolanda, bienvenida Yolanda, adelante. ¿Qué pasó? La ley de Dios es lo que me refleja, es como el espejo que me muestra si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal en mi vida. O sea, el espejo que me dice, mira, tienes una mancha, tienes acá este cabello, tienes aquí este detalle, tienes que quitártelo, tienes que cambiarlo, tienes que arreglarlo. Muy bien, gracias Yolanda. Ese es un concepto también muy teológico. En nuestra iglesia es un concepto muy manejado. Es una manera clásica en la que se ha ilustrado esta realidad de la ley de Dios. Muchas gracias Yolanda por tu participación. Y lo que vamos a ver ahora es entonces por qué es importante para nosotros entender el carácter eterno de esa ley, entender cómo ha existido siempre. Yo quiero ampliar ese concepto un poquito con ustedes en la noche de hoy. Así que vamos a empezar entonces con el estudio. Y quisiera comenzar viendo con ustedes, en primer lugar, algunos aspectos generales de este detalle de la preexistencia de Dios. Los grandes principios de la ley están incorporados en los 10 mandamientos y también están ejemplificados en la vida de Cristo. Estos expresan el amor, la voluntad y los propósitos de Dios en relación con la conducta y las relaciones humanas, y son vinculantes para todas las personas en todas las épocas. Ese detalle es muy importante. Son vinculantes en todas las personas y en todas las épocas, porque seguramente muchos de ustedes han escuchado, al igual que yo, cómo la ley de Dios es menospreciada, cómo se les resta valor o se pretende inclusive que ya no tiene importancia moral, que ya no debe ser tomada en cuenta. Sin embargo, el hecho de que la ley tiene un carácter eterno, entonces nos demuestra que nunca ha dejado ni dejará de ser vinculante, o sea, que no dejará de ser importante y necesaria en la vida de las personas, sin importar quiénes sean y sin importar la época en la que viven. Por eso ese detalle lo puse ahí y es muy importante. Estos preceptos son la base del pacto de Dios con su pueblo y la norma en el juicio de Dios. A través de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado y despiertan un sentido de necesidad de un Salvador. Perdón. Y ahí está el concepto que ilustra la idea que compartió Yolanda, la ilustración del espejo en la ley. Porque a través de la obra del Espíritu Santo, la ley entonces nos señala el pecado, nos demuestra lo que está mal y pone en nosotros un sentido de necesidad, un sentido de que necesitamos salvación respecto al pecado
que es evidenciado por la ley. Esta declaración y el párrafo que sigue son tomados de la Declaración General de la Creencia, del libro de las 28 creencias adventistas, de la creencia que se llama Ley de Dios, es que yo extraje esta declaración. Así que, por si a alguien le interesan las fuentes que yo estoy usando, la primera de ellas es nuestro libro de creencias. Bien, entonces continuando, vemos que la salvación es enteramente por gracia y no por obras. Sin embargo, su fruto, o sea, el fruto de la salvación, es la obediencia a los mandamientos. Y eso me gustaría detenerme para que quede claro, porque yo no pretendo enseñar un concepto anominalista. O sea, yo no pretendo enseñar un concepto de que la ley no es necesaria. Nunca lo sostengo en ninguna de mis predicaciones ni ninguna enseñanza. La ley tiene una parte importante, pero como lo presenta nuestra creencia, la ley es el fruto de la obediencia a los mandamientos. La salvación es enteramente por gracia y no por obras. Y su fruto, entonces, el fruto de la salvación es la obediencia a los mandamientos. Nuestra obediencia a los mandamientos es producida por la salvación. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano, por eso es tan importante, porque la obediencia a la ley y a los mandamientos desarrolla el carácter cristiano y resulta en un sentido de bienestar. Es una prueba de nuestro amor por el Señor y nuestra preocupación por nuestros semejantes. Si se fijan, esa declaración la puse ahí resaltada porque es una especie de resumen o una especie de explicación de la división natural que nosotros tenemos en el Decálogo. En los 10 mandamientos hay una división que tiene que ver con nuestro amor y nuestra devoción hacia Dios, y hay otra parte que tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Por eso aquí la declaración de la doctrina, de la creencia más bien, dice que la ley de Dios y la obediencia a los mandamientos es una prueba de nuestro amor por el Señor y a la vez de nuestra preocupación por nuestros semejantes, las dos partes de las tablas. La obediencia, perdón, oh, ok, la obediencia de la fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. Esa es otra declaración muy importante también. La obediencia de la fe, o sea, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y lo seguimos y entonces se da esa obediencia a los mandamientos producida por Él y guiada por Él, esto termina siendo una demostración de que Cristo tiene poder para transformar las vidas. Por eso es tan importante la observancia de los mandamientos, porque es un testimonio en nosotros de que hemos sido transformados por nuestro Señor Jesucristo. Esos son aspectos generales de la importancia de la ley de Dios. Todavía no estamos hablando de su preexistencia, estamos hablando de aspectos generales. Entonces, la naturaleza de la ley presenta, entre muchas cosas, primero el carácter de Dios, como mencionó nuestro hermano Sagua. En su naturaleza misma, la ley presenta, los mandamientos de Dios presentan el carácter de Dios. Como un reflejo del carácter de Dios, la ley de los 10 mandamientos es moral, es espiritual y es abarcadora, porque contiene principios universales, es decir, que tiene que ver con nuestra conducta, pero que tiene que ver también con nuestra salvación, con nuestra realidad interior, con nuestra espiritualidad. Y es abarcadora también entonces porque nadie queda exento de ella. Es universal o son principios universales que todo ser humano necesita para vivir en plenitud, para vivir en armonía con nuestro Dios, con nuestro Creador. Así que en primer lugar, como parte de su naturaleza, la ley resalta, presenta el carácter de Dios. En la ley de Dios, por ejemplo, la Escritura presenta los atributos divinos. A semejanza de Dios, la ley de Jehová es perfecta y el precepto de Jehová es puro. O sea, este salmo, Salmo 19, 7 al 8, nos presenta características de la ley de Dios que son reales porque son características del Dios mismo que dio la ley. O sea, que así como es Dios perfecto, la ley de Jehová es perfecta. Y así como Dios es puro, el precepto de Jehová también es puro. Ese concepto lo amplía un poquito más. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, Romanos 7:12, dice que de manera que la ley
a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, presenta atributos de la ley que son primordialmente atributos de Dios. Lo mismo pasa con el Salmo 119, versículo 151 y 152, donde la palabra nos dice que Dios está cercano. Cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. ¿Qué se dice allí de los mandamientos? Que son verdad. Y esa cualidad de pureza, de veracidad, es propia de Dios. Así que como Dios es puro, como Dios es santo, su ley también es presentada en la palabra como una ley santa, como una ley pura. Lo mismo pasa en el mismo Salmo 119, que estuvimos viendo anoche un poquito de él en el culto, en el versículo 172, que dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Y quién es el único que sabemos que es completamente justo en todos sus caminos? Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Así que de la ley, de los mandamientos se dice que son justicia porque Jehová es justicia. Aquí se queda demostrada entonces la naturaleza de la ley de Dios, porque ella es en sí misma todo lo que el mismo Dios es. Interesante esto. La naturaleza de Dios está muy vinculada, la naturaleza de la ley de Dios, perdón, está muy vinculada al Dios que da la ley. Eso es muy importante. Al final vamos a entender más prácticamente a qué nos estamos refiriendo. Bien, en la naturaleza de la ley o de los mandamientos está también la cualidad de la moralidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra conducta. La ley lo que busca es crear en nosotros la conducta correcta, una conducta que agrade a Dios, que lo alabe en todo. Los 10 mandamientos revelan el patrón divino de conducta para la humanidad, definen nuestra relación con nuestro Creador y Redentor y nuestro deber para con nuestros semejantes. La Escritura llama pecado a la transgresión de la ley de Dios. Eso es lo que pasa en 1 Juan 3:4, donde nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Es decir, que como la Escritura llama pecado a las transgresiones de la ley, esas cosas que nosotros hacemos, aquí se está hablando de esa dimensión del pecado, de los actos. Esos actos son la conducta humana y la ley de Dios está muy relacionada a la conducta del ser humano. Por eso también es muy importante entender su naturaleza, porque en su naturaleza Dios nos dejó una ley para que nosotros pudiéramos vivir de la manera correcta, para guiarnos, para que tengamos la conducta correcta con nuestros semejantes y una conducta que también alabe y glorifique a nuestro Dios. En tercer lugar está el aspecto de la espiritualidad. Ya vimos que la ley de Dios es un reflejo del carácter divino, que tiene una orientación hacia nuestra conducta, pero también entonces, además de esa manifestación externa que es nuestra conducta, la ley de Dios está muy relacionada a nuestro interior, a nuestra vida espiritual. Las leyes humanas se refieren únicamente a los actos externos, pero a diferencia de esta, la ley divina, de ella se dice lo siguiente, amplio sobremanera es tu mandamiento, o sea que su alcance va más allá, es amplio y abarca nuestros pensamientos y lo que hay en nuestros corazones. Mire lo que dice Romanos 7:14, por ejemplo. Sabemos que la ley es espiritual. Romanos 7:14. Sabemos que la ley es espiritual. O sea que no estamos hablando de una serie de señales, de letreros del tránsito o de la calle que tienen que ver con cosas que nosotros hacemos o no hacemos. La ley también tiene una dimensión espiritual que demuestra si nosotros estamos teniendo una experiencia de salvación o no. Alcanza nuestros corazones y nuestras mentes, nuestros pensamientos, que es donde nace todo. Así que esa parte de su naturaleza también es muy importante entenderla para la aplicación final que tendremos en este estudio. Continuando, y ya finalizando con la parte de la naturaleza de la ley, está el hecho de que es una ley de principios. Establece principios. Y el hecho de que sea principios quiere decir que no son circunstanciales, que no son variables, que no son negociables, como decimos nosotros. Los 10 mandamientos constituyen un sumario de principios correctos. Se aplican a toda la humanidad y a todas las épocas. Principios a lo que debemos apegarnos.
lo que no cambia. Fíjense este versículo que muchos conocemos, Eclesiastés 12:13, miren cómo presenta esto. Salomón termina diciendo, el fin de todo discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, esa importancia de un principio, de una filosofía, es lo que tiene también en su naturaleza la ley de Dios, los mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, es lo que el Salomón presenta como el todo del hombre, porque la ley está basada en principios y los principios son los que definen nuestra vida. Entonces, ya avanzando un poquito más en los aspectos generales de la ley, veamos algunos señalamientos sobre su propósito. El propósito de la ley. Dios dio su ley con el fin de proveer abundantes bendiciones para su pueblo y para llevarlo a establecer una relación salvadora con él. Ahí, eso, ¿verdad? Se demuestra en varias de las cosas que ustedes dijeron, que son los principios con los que se gobierna el reino de Dios, que son también revelación de su carácter, que son también ese espejo que nos refleja, que nos demuestra lo que está mal en nosotros. Y este es el propósito. Por eso la ley es así, porque quiere bendecirnos y quiere llevarnos a tener una relación salvadora con Él. Porque esa ley que nos conduce al pecado nos hace reconocerlo para entonces reconocer nuestra necesidad y buscar en Dios, que es el único que puede suplirla, esa solución. Pues esa es una relación salvadora con Él a la que nos guía la ley de Dios y sus mandamientos. Así que ese es su propósito, nuestra bendición y nuestra salvación. Aquí se presenta en detalle una lista de un poquito más de de los propósitos de Dios con su ley. La ley, por ejemplo, revela la voluntad de Dios para la humanidad, lo que Dios quiere. Y eso está encerrado en la idea que acabo de compartirles. La voluntad de Dios es bendecir a la humanidad y darle salvación. La ley refleja eso, revela eso. Y ya cuando nos adentremos a los mandamientos como tal, incluso en eso, vamos a tener la oportunidad de ver cómo los 10 mandamientos, aunque muchos comienzan con una prohibición, están diseñados para bendecir al pueblo de Dios. Pero eso ya lo veremos. Tendremos la oportunidad en estos mismos estudios de estudiar mandamiento por mandamiento y en cada uno tendremos la oportunidad de ver esa realidad, de que Dios revela su voluntad a los seres humanos a través de su ley y a través de cada uno de los mandamientos inclusive, demuestra que quiere bendecir y salvar al ser humano, a ti y a mí. En segundo lugar, la ley de Dios tiene la función de ser la base del pacto. Mire lo que dice Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esa declaración sale del contexto en el momento en el que Dios dio la ley a Moisés, pero a la vez ese es el momento en el que Dios dio por primera vez a su pueblo su pacto. El concepto de pacto, la primera vez que ocurre es en el contexto de Dios dándole a Moisés la tabla de los mandamientos, porque el hecho de que Dios tiene una relación con nosotros, una relación pactual, está fundamentado en su ley, en los mandamientos. Los mandamientos son la base del pacto eterno que Dios quiere tener con nosotros. En tercer lugar, la ley es importante, o la ley de Dios y sus mandamientos tienen el propósito de señalar el pecado. Ahí está la ilustración que usó Yolanda, de demostrarnos lo que está mal. Mire, por ejemplo, lo que dice Santiago 1, 23 al 25. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo, perdón, su rostro natural. Repito, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahí está el detalle de que la ley nos bendice cuando nos señala el pecado porque nos ayuda a resolverlo. En cuarto lugar, la ley de Dios, los mandamientos son agentes de conversión. Mire lo que dice
Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Ahí está. La ley de Dios convierte el alma, dijo el salmista. O sea que cumple esa función de agente de la conversión, la ley de Dios y sus mandamientos. Y por último, la ley de Dios nos libera. En lugar de oprimirnos o de imponernos prohibiciones, lo que hace es darnos libertad, porque nos da libertad de lo único que esclaviza al ser humano, que es el pecado. Lo único que da libertad sobre el pecado es precisamente la ley de Dios. Mire cómo lo enseña eso Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros dejar de practicar el pecado? La ley de Dios que nos lo revela, que nos lo refleja. Así que cuando la ley de Dios nos presenta el pecado y pone en nosotros la necesidad de abandonarlo, a la vez lo que está haciendo es liberarnos de él. Así que podemos dar gloria a Dios por sus mandamientos, por su ley. Ahora sí, vamos a ir pasando a la preexistencia y vamos a ver el siguiente detalle. Mire esto, que ahora es que se va poniendo bueno el estudio. La ley existía mucho antes de que Dios la diera en el Decálogo. O sea, antes de que Dios le diera las tablas de los 10 mandamientos a Israel en el monte Sinaí. Si no hubiese sido así, no podría haber existido el pecado antes de este acontecimiento. O sea, no hubiera existido el pecado antes del Sinaí si no hubiera existido la ley desde antes. Cuando Dios creó a Adán y a Eva a su imagen, implantó en sus mentes los principios morales de la ley, haciendo que para ellos el acto de cumplir la voluntad de su creador fuese algo natural. En ellos fue implantada la moralidad, los principios de la ley. Y eso lo apoya una declaración de Elena de White que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 54. Mire lo que dice Patriarcas y Profetas. Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Eh, eh, ahí está el detalle ya. Dios puso al hombre bajo una ley. Eso es en el contexto de la creación. Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley, como mencionaba Jaime. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Ahí está el detalle que nos afirma que desde el principio, desde la creación de los primeros seres humanos, Adán y Eva, Dios puso en ellos su ley. Por eso nosotros vemos tantas declaraciones en las que se habla de poner la ley en el corazón, porque eso fue lo que hizo Dios desde la misma creación. Otros ejemplos, Dios proveyó a la humanidad de una ley moral con el propósito de que viviera en completa plenitud y fuera bendecida. Ahí está el ejemplo de Abraham, por ejemplo. ¿Qué pasó con Abraham? Mire lo que dice Génesis 26. Usted sabe que Abraham tuvo muchas experiencias, pero tenía un conocimiento de la moralidad. Génesis 26:5, mire lo que dice. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice Dios, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto es antes de Éxodo. Y aquí se está diciendo que Abraham guardó los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios y las leyes de Dios. O sea que había una ley que existía y que Abraham la guardó desde antes de que el Sinaí ocurriera, de que el encuentro de Dios con su pueblo en el Sinaí se diera. Algo muy similar pasó con Moisés también antes del Sinaí. Fíjense lo que dice Éxodo 18:16. Cuando tienen algún pleito, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro los preceptos de Dios y sus leyes. Moisés, ¿qué es lo que declara? Los preceptos de Dios y sus leyes. Y eso también ocurrió antes del encuentro con Dios en el Sinaí. O sea que sus preceptos y sus leyes estaban presentes en la vida del pueblo de Dios desde antes de que se dieran en tablas de piedra. Porque la ley de Dios siempre ha existido de la misma manera que Dios siempre ha existido.
La ley es parte fundamental de él porque revela su carácter. Así que la misma eternidad que Dios tiene, la tiene también la ley de Dios y sus mandamientos. Y ahora yo quiero ver con ustedes un asunto muy interesante. Y es el hecho de que el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, presenta la realidad de la preexistencia de la ley de Dios y sus mandamientos. El hecho de que cada uno de los 10 mandamientos está presente en el libro de Génesis, incluso de manera pragmática, lo que quiere decir es que desde el origen y desde antes del origen existe ley. Y yo quiero ver con usted ahora lo interesante que es esto. Usted va a ver conmigo ahora que cuando yo empecé a estudiar esto y decidí compartirlo con ustedes, para mí fue emocionante. Es emocionante saber que en el libro de Génesis están presentes los 10 mandamientos tal cual lo están en Éxodo, tal cual lo están en las piedras, están presentes, inclusive de una manera práctica, de una manera pragmática, en Génesis los 10 mandamientos. Y yo quiero empezar a ver eso con ustedes. Ahora, mire cómo están presentes los 10 mandamientos en Génesis. Esta yo creo que es la última parte ya. Mire esto. Génesis 35, del 1 al 4, nos presenta a nosotros claramente el primer y el segundo mandamiento. ¿Cuáles son el primer y el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Mire lo que dice Génesis 35, del 1 al 4. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí él está haciendo un altar. O sea, que él no está haciendo algo para adorar imágenes. Está haciendo algo para adorar a Dios. O sea, está haciendo lo contrario a lo que el mandamiento pide. O sea, está obedeciendo el mandamiento. Es lo que quiero decir. Aquí aparece Jacob obedeciendo el mandamiento, siendo instruido a obedecer el mandamiento, porque se le dice que hay un altar para adorar a Dios. Entonces, Génesis 35:2 dice, Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, mire las palabras, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Cómo que dice el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. La misma palabra ajeno en hebreo y en español es la que aparece aquí en esta orden. Jacob ordenó a su familia que quitaran todos los dioses ajenos. Limpiaos, mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos, ahí está de nuevo la palabra, que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. O sea, aquí se está diciendo claramente que hay un solo Dios al cual Jacob decidió adorar y que no era correcto adorar a otros dioses ajenos. Por eso esos dioses ajenos Jacob envió a que los sacaran. Ahí está Jacob cumpliendo el primer y segundo mandamiento antes de que los 10 mandamientos fueran dados en el Sinaí. Lo mismo pasa con el tercer mandamiento en Génesis capítulo 4. Génesis 4 nos presenta la escena de adoración entre Caín y Abel. Eso es lo primero que presenta el capítulo 4. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y cómo en Génesis 4 se presenta esto dos veces? En primer lugar, porque en esa adoración ellos ambos se supone que fueran a adorar a Dios, pero Caín decidió hacerlo a su manera. Y eso fue un acto de irrespeto a Dios. Y todo acto de irrespeto a Dios es tomar su nombre en vano, porque irrespetar su nombre es irrespetarlo a Él. Y eso fue lo que pasó con Caín, por eso su ofrenda desagradó a Dios. Lo mismo pasó también en el contexto del nacimiento de Set. Génesis capítulo 4, versículo 26, dice que cuando Dios le dio este otro hijo a Eva, ellos invocaron el nombre de Dios. O sea, hicieron una invocación, pero la hicieron de la manera correcta.
contrario a lo que establece el mandamiento de que el nombre de Dios no puede ser tomado en vano. Ellos hicieron una invocación, pero no una invocación vana, una invocación correcta, porque la hicieron en adoración al único Dios verdadero. Ahí está presente el tercer mandamiento, claramente. Y ni hablar de el cuarto mandamiento, esa declaración tan clara de Génesis 2, del 1 al 3, donde siendo acabada la creación, la obra de la creación, la Biblia nos presenta en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, que Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó tras haber hecho la creación. O sea que ahí se presenta el mismo Dios exaltando el mandamiento. Él lo bendijo y lo santificó. Y eso es Génesis 2. Los mandamientos presentes en Génesis todos. El quinto mandamiento, Génesis 45 y 46. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y de qué nos habla Génesis 45 y 46? Del encuentro de José con sus hermanos. Que después de que ellos se encuentran, después de que José planifica todo para que ellos vayan, traigan a Benjamín y luego regresen, se cumple este mandamiento porque José manda a buscar a su padre y se lo lleva con él a vivir allá a Egipto, específicamente a Gosén. Y allí entonces él se encarga de su padre hasta que muere. Él decidió honrar a su padre cuando tuvo la oportunidad y lo hizo hasta que murió su padre. Ahí está José, perdón, honrando a su padre, observando o, ¿verdad?, señalando la presencia de este estatuto en el libro de Génesis. José honró a su padre Jacob y de esta manera cumplió también el quinto mandamiento. Tremendo. En el sexto mandamiento podemos verlo también en Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 11, porque eh, Dios declara el asesinato de Abel claramente como un pecado. Dios sale al encuentro de Caín y se lo reclama. Y luego dice inclusive que la sangre de su hermano Abel clama desde el suelo, desde la tierra. O sea, Dios condenó el asesinato que cometió Caín, porque matar, no matarás, ha sido siempre parte de la ley que estaba en la mente y el corazón del ser humano desde su creación. Lo mismo pasa con el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento nos lleva a Génesis 39, la experiencia de José nuevamente, en la que él rechaza la propuesta de la esposa de Potifar, pero lo que él dice, sus palabras son en el versículo 9 de Génesis 39, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, él sabía que hacer lo que esa mujer le estaba pidiendo era pecar contra Dios, pero eso es en Génesis, eso es antes del Sinaí. Sin embargo, ya en su mente y en su corazón estaba este principio de sus estatutos, estaba este principio de su ley, de sus mandamientos. Y él va más allá porque lo define como pecado. Él mismo lo dice, yo no sería capaz de pecar de esa manera contra mi Dios. Ahí está presente claramente el séptimo mandamiento, que es el que establece no cometer adulterio. El octavo mandamiento está presente también entonces en el hecho de que cuando los hermanos de José, Génesis 44, fueron acusados de haber robado para sí, perdón, lo que quiero decir es que José planificó todo y puso en ellos esas copas y ese dinero, pero ellos se sintieron mal porque ya se conocía que era un pecado robar y ellos estaban siendo acusados de robar. Eso lo podemos ver en Génesis 44, versículo 8, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, podemos ver que dice lo siguiente: cuando los hermanos de José fueron acusados de haber robado para así José dejar a Benjamín y que ellos tuvieran que regresar a Egipto. Si el dinero que hallamos en la bolsa, en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu señor plata ni oro? O sea, cuando ellos se defienden, usan la palabra robar. ¿Cómo es posible que si nosotros ya devolvimos una vez, nos robáramos esto otra vez? ¿Cómo tú puedes creer que nosotros hurtamos? Y él usa la palabra hurtar. ¿Por qué la usa? Porque ya existía el concepto de robar y ya estaba en la mente del ser humano que eso era pecado, que eso estaba mal.
Ahí está presente el 8º mandamiento claramente. Luego sigue el 9º mandamiento, que es el que se refiere al falso testimonio. Y Génesis 12, del 11 al 20, por ejemplo, y 20, capítulo 1, son referencias a las mentiras de Abraham, el falso testimonio. En Génesis 12, miente en Egipto. En Génesis 20, miente ante Melquisedec. Ante Abimelech, perdón, ante Abimelech. Abraham dando un falso testimonio, mintiendo. Ahí está presente el 9º mandamiento de manera clara también. Y el 10º mandamiento, que es el de la codicia, está presente en Génesis 27, la experiencia de Rebeca e Isaac. Porque en el momento que ya Isaac reconoce su vejez y decide bendecir a su hijo Isaac, ella deseó para su preferido, para Jacob, la bendición que le correspondía a su hijo Esaú. Y la procuraron entonces a través de los medios engañosos que conocemos. Aquí tenemos una mujer con envidia, deseando, codiciando algo que no le pertenecía. En este caso, codiciando algo que le pertenecía a un hijo suyo, pero que ella lo quería para el hijo que ella prefería. Ahí está claramente ese 10º mandamiento. Y esa es la parte tan bonita, tan interesante que yo quería compartir con ustedes. Cómo cada uno de los 10 mandamientos está presente en todo el libro de Génesis. Porque desde el principio la ley es preexistente. La ley es eterna porque es la ley de Dios y Dios es eterno. Así que ya concluyendo, yo quiero ver con ustedes algunas consideraciones prácticas que pueden ayudarnos para nuestras vidas. En primer lugar, Dios es eterno y por lo tanto su ley, que es un reflejo de su carácter, también lo es. De esta manera, los propósitos y la naturaleza de esta ley también lo son. Y como vimos, su ley entonces es una constante revelación para nosotros del carácter de Dios. La ley de Dios tiene el propósito eterno de bendecir y salvar al ser humano. Así que cuando escuchamos hablar de la ley, cuando escuchamos hablar de los mandamientos, no estamos hablando de algo malo. Al contrario, estamos hablando de algo que Dios eternamente ha dispuesto para salvarnos, para ayudarnos y bendecirnos. Por eso es importante reconocer que la ley es preexistente porque es eterna. Ha existido desde siempre y siempre existirá porque Dios ha existido desde siempre y existirá también por siempre. En segundo lugar, Dios, en su infinita sabiduría y en su inconmensurable amor, ha puesto en nosotros corazones, o en nuestros corazones, perdón, su santa ley. Él ha puesto en nuestros corazones su santa ley por su sabiduría y por su amor por nosotros. La moralidad que ésta encierra es la que nos guía en esta vida y nos da la oportunidad de tener una experiencia salvadora. El hecho de que Él pone en nosotros esa moralidad que busca tener en nosotros o poner en nosotros la conducta correcta, tiene el propósito de salvarnos, de darnos vida, de guiarnos y sostenernos. Por eso es tan importante también entender la preexistencia de la ley de Dios, porque eso nos da a nosotros la seguridad de que nuestra salvación es un propósito eterno de Dios. El propósito de lo que Él es en su esencia jamás cambiará. Por eso tenemos una ley eterna que nos demuestre ese carácter, esa esencia salvadora por amor de Dios. En último lugar, está esta última aplicación, esta última consideración práctica. Entender que la ley ha existido desde siempre nos ayuda a afianzarnos en la verdad de que ésta nunca ha sido ni será eliminada ni cambiada. Muy importante. También afirma que nuestra obediencia hacia ella sigue siendo nuestra respuesta a la obra de salvación y de santificación en nuestras vidas. Ahí hay dos ideas. La primera, todo intento, a, o sea, todo intento que se haga a expensas de la fe, o sea, pretendiéndolo como algo de fe, como algo de dogma, cualquier intento, cualquier intención de modificar la ley, de cambiarla o de eliminar su importancia y la necesidad de vivir de acuerdo a ella, es absolutamente falso. Todo intento de cambiar o eliminar esto es falso y tiene propósitos negativos, propósitos destructivos, propósitos satánicos. La ley ha existido siempre
y eso debe darnos la seguridad de que sigue existiendo y seguirá existiendo para hacer, a través de nuestra obediencia a ella, una demostración de salvación en el ser humano, para guiarnos a Cristo, para guiar nuestros pasos a una vida mejor, para guiarnos a vidas que honren y glorifiquen a Dios. Esta siempre existirá porque su autor también existirá para siempre. Y en segundo lugar, afirma que nuestra obediencia hacia ella sigue siendo nuestra respuesta a la obra de salvación y de santificación en nuestras vidas. Como es bien conocido ya, nosotros todos no obedecemos para que Dios nos salve, obedecemos porque Él nos salvó. Y porque Él nos salvó, produce en nosotros esa obediencia que lo glorifica. La obediencia a la ley, o sea, nuestra obediencia a esa ley que siempre ha existido y existirá, es un fiel testimonio de que Dios salva y de que está haciendo esa obra salvadora y santificadora en nuestras vidas. Así que por mi parte, eso es todo. Deseo que el Señor les bendiga y solamente pues quisiera que tuviéramos la oportunidad de expresar alguna duda, alguna inquietud, algún comentario o pregunta que se quiera hacer para edificación de este mensaje y para comprensión de todos. Pero de mi parte he terminado con esos 3 principios principales que compartí.